Así que nuevamente aquí está mi esposo Virgilio para juntos conocer más del amor de Dios. Así que esperamos que todos se encuentren muy bien ahí en casita. Todavía estamos aquí encerraditos, ¿verdad? Pero miren, este es un propósito muy bonito porque podemos estudiar, acercarnos más a Dios. Así que Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos y todo tiene un propósito para Dios, ¿verdad? Y para que nosotros podamos buscar más de Dios. Así que, pues bueno, ya leímos el capítulo 40 de donde leímos José interpreta 2 sueños. Y pues ahora ya vamos en José interpreta el sueño de Faraón. Así que ya vamos en el capítulo 30 y... 40. No, en el video 34. Ayer leímos, ayer estuvimos con el video, ya... Hoy más temprano. Hoy, pues más temprano, tuvimos el video 34, Génesis 40, y ahora ya vamos en el video número 35. Y vamos en el capítulo 41. Génesis 41. Génesis 41, así que pues vámonos todos juntos a estudiar la Biblia. Así que empecemos con oración. De nuevo, Padre Santo, estamos ante ti pidiendo tu guía. Es importante que sea tu Espíritu el que nos guíe a través de la lectura que tenemos o que tengamos de nuestro estudio personal o en esta lectura, en estos videos. Solo tu Espíritu puede dar la guianza que es necesaria y que es tan importante, y solo tu Espíritu puede llevarnos a través de la Escritura para mostrarnos toda la verdad que aquí nos dejaste. Gracias por esta oportunidad de nuevo y esperamos que sea de provecho este video también para nuestros hermanos y que pues también es de provecho para nosotros que lo hacemos aquí en casa. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra que tú mereces. Estamos contentos de saber pues que tenemos un guía que es infalible, tu Espíritu Santo, y es Él el que nos lleva a toda la verdad, porque eso fue la promesa que nos dejó nuestro Señor Jesús, que Él enviaría a otro Consolador y que Él nos llevaría a toda la verdad. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él habló la verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia es acerca de Él, acerca de ese Rey y la promesa de ese Rey, del nacimiento de ese Rey, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y lo podemos ver en el Génesis siendo sacrificado para cubrir los pecados de Adán y Eva, y en el Apocalipsis lo podemos ver como Rey triunfante sobre todo y sobre todos. Y esa es la gran esperanza que está a través de toda la Escritura, que el Rey triunfa sobre el pecado y sobre la muerte, y que nos transmite esa justicia de Él a nosotros a través de la fe. Gracias pues por esta lectura, y dirígenos, Padre, y que todos saquemos provecho de lo que leamos hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Así que pues empezamos ya. Ya, ok. Oh. Sí, solamente un poquito la recapitulación del capítulo anterior, ¿no? El escenario de dónde está José en ese momento. José está preso, acaba de recibir ahí en la prisión a 2 hombres importantes del faraón, 2 funcionarios importantes, porque era prácticamente un puesto de funcionario el que tenían el copero y el panadero. Ellos no duraron mucho en la prisión, tenían unos días nada más cuando José les interpreta sus sueños, y los sueños tenían un significado, y José, confiando en Dios, les puede interpretar el sueño a cada uno y lo interpreta correctamente. Pero la tensión del momento, cuando el copero recibió el bien que José le había interpretado, se olvidó por completo de José.
La esperanza de José era salir en ese momento, cuando ya 3 días adelante, después de haber interpretado el sueño, que el copero le dijera al rey: mira, tuvimos un sueño, fue interpretado por un preso que está ahí en la prisión. Interpretó correctamente y nos dijo que era inocente de estar allí. Entonces eso era lo que esperaba José, en esos siguientes 3 días ya salir de la prisión. Pero de nuevo se olvida de él el copero, y de nuevo pasan 2 años, como lo veremos aquí enseguida. Y José se adapta, sigue sirviendo como el jefe de la prisión, debajo de la autoridad del carcelero. Y sigue sirviendo, se adapta y sigue trabajando como lo había hecho hasta ese momento, esperando y confiando en que Dios a su debido tiempo lo iba a liberar. Y entonces en el capítulo 41 es cuando vemos la liberación que tanto anhelaba José. Y es en ese escenario, en ese contexto, donde queda José todavía olvidado y pasa más tiempo todavía encerrado en la prisión. Y entonces llegamos por decirlo así, ¿no?, al clímax de esa escena, a la liberación de José. En los capítulos que siguen hay otros, ¿cómo se dice?, otros clímax, otros eventos que son sobresalientes, como, bueno, no me quiero adelantar, ¿no? Eso lo se verá más en los siguientes capítulos. Pero hay escenas, hay eventos importantísimos en la vida de José y de Jacob y de sus hermanos, y la Biblia se encarga de presentarlos de una manera tan especial que lo deja a uno con el corazón enternecido por la forma en que Dios, la providencia de Dios, planeó todo desde el principio hasta el fin. La historia de los patriarcas fue breve, pero abarcó muchos años, más de 1500, como 1600, casi 1700 años. Pero después, la historia de Abraham abarca más espacio que todos los capítulos anteriores, y abarca menos tiempo. Y así cada historia va abarcando más espacio, más lectura, pero menos tiempo. ¿Por qué? Porque es más importante el relato del establecimiento del pueblo de Israel desde Abraham hasta los 12 patriarcas, que lo que sucedió antes de Abraham. Eso fue a grandes rasgos, a pasos agigantados prácticamente, lo que se relata antes de Abraham. Y entonces aquí vemos este escenario: José en una situación crítica, preso, abandonado de su familia, o separado de su familia, y con la esperanza de recibir el favor y ser liberado. Después de interpretar un sueño, a los 3 días ser liberado, pero resulta que se olvidan de él y tiene que pasar más tiempo. Entonces eso es una crisis, es algo difícil. Cualquiera de nosotros se hubiera quebrantado feamente, horriblemente, pero José da muestra de su calidad humana, de su fuerza de voluntad, y sobre todo de su confianza en aquel que lo va a liberar finalmente, que es Dios. Lo que es una enseñanza, ¿verdad? Porque cuántos hijos, cuántas personas son abandonadas, y porque son abandonadas empiezan a tener vicios, a tener una mala vida, porque se sienten solos o solas, empiezan a tener vidas malas, ¿verdad? Entonces el propósito de toda esta enseñanza, de todo lo que estamos aprendiendo, es que todos tenemos que ser restaurados, ¿verdad? De alguna manera Dios nos restaura a todos, y
Y por eso es estas enseñanzas para que veamos, ¿verdad? Que Dios no nos abandona, que Dios está siempre con nosotros y que aquí, como vemos en José, Dios siempre estuvo con él. Así que si tú estás pasando por una situación donde te abandonaron, tal vez te corrieron de la casa o te traicionaron, o pues yo no sé, ¿verdad? Alguna cosa difícil que haya pasado en tu vida, pues es importante que veas estos videos, que leas la palabra de Dios para que sepas que todo en tu vida, todo en nuestras vidas es un propósito. Así que tenemos que entender que Dios tiene tiempo para cada uno de nosotros. A veces nos desesperamos porque vemos que no se cumple todavía, pues que le estamos pidiendo a Dios alguna cosa y no lo vemos todavía claro, ¿verdad? Pero tenemos que esperar, ¿verdad? En que Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros y que Dios nos quiere bendecir a todos. Así que lo más importante es que conozcamos del amor de Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y un pequeño corrección, revisando el video anterior, pues bueno, a todos nos pasa, ¿no? Cometemos errores. Y yo mencionando, ¿no?, el problema que tuvo José con la esposa de Potifar, yo dije con la esposa de Faraón. Entonces probablemente lo notarán allí y pues entiendan, ¿no?, que a todos nos sucede un resbalón, una frase mal dicha, un lapsus. Y después de habernos cambiado de camiseta para que no parezca una fotografía del video anterior, pues, podemos empezar este nuevo video. Amén. Pues vamos a leer. José interpreta el sueño de Faraón en el capítulo 41 de Génesis. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Así que coquetas las vacas, ¿verdad? Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, dice, y despertó Faraón. En el versículo 5 dice, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Dejé que leyéramos de corrido estos 7 versículos para hacer un comentario, ¿no?, acerca de la situación en la que estaba Faraón viviendo. Faraón no tenía ninguna preocupación. Él era pues tenido como un dios. Así era considerado el Faraón, un dios entre los hombres. Y él no tenía ninguna preocupación. El río Nilo, que pasa por Egipto, que antes Egipto estaba dividido mucho tiempo antes. Estaba dividido en dos Egiptos. Uno era el Alto Egipto, que en realidad estaba en el sur, y el otro era el Bajo Egipto, que estaba en el norte. Y decían Alto Egipto porque el río era el que determinaba, ¿no?, la posición de los reinos. El Alto Egipto estaba en la parte sur porque de allá venía corriendo el río Nilo hacia la desembocadura en el mar Mediterráneo.
Entonces le decían el Alto Egipto porque estaba en la parte de donde nacía el río, en la zona montañosa del sur de Egipto. Los dos reinos estuvieron en conflicto mucho tiempo. No sé exactamente cuánto, pero fue mucho tiempo que estuvieron en conflicto hasta que un faraón, los dos reyes de los dos Egiptos eran llamados faraones, pero hasta que uno de los faraones del Bajo Egipto logró dominar sobre toda la región del Nilo. Entonces en el tiempo de José pues ya estaba consolidado un solo reino y ya era nada más llamado Egipto, ya no había Alto Egipto ni Bajo Egipto. Pero este rey pues era el consentido de todo el pueblo, tenía a su servicio todo el reino de Egipto, entonces no tenía ninguna preocupación. El río les daba todo, el río producía toda la abundancia que tenían y era el país más rico en esa época, el más próspero, el mejor armado. Era un reino al que nadie le podía hacer frente por la posición, la ubicación que tenía, que solo se podía entrar a través de un pequeño estrecho entre el mar Mediterráneo y lo que hoy se conoce el Golfo de Suez y el Golfo de Aqaba. Entonces solo se podía llegar por allí a Egipto. Entonces ninguna preocupación, pero de pronto le viene este sueño y es como una advertencia de que problemas vienen. Fue una advertencia severa, grave, que la sintió el faraón. Lo tomó muy en serio. Dijo, estos sueños tienen que significar algo, porque están relacionados con el río, con la producción que tenemos a través del río, con la ganadería que crece tan abundantemente, ¿no? Por causa del río. Entonces algo tiene que significar estos sueños. Y aunque tenían algo parecido, Faraón no podía entender de qué se trataba. Entonces consulta con todos para encontrar la interpretación de esos sueños que tuvo. Pero como lo vamos a ver más adelante, pues nadie puede interpretar los sueños. Y aquí es donde viene la intervención de Dios a favor de José. En el versículo 8 dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Esa es la confusión que tratábamos de describir. Y qué mejor que lo que dice la Escritura. Estaba agitado su espíritu. O sea, no estuvo tranquilo después de que despertó. Si un sueño fue terrible, el segundo sueño lo acabó de llenar de intranquilidad o de pánico o de incertidumbre. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Esa era la costumbre de todos los reyes en aquel tiempo, rodearse de gente sabia o de magos o de adivinos. Lo hizo Faraón, lo hicieron los otros reyes de Asiria y de Siria, y lo hizo Nabucodonosor, y lo hacía también Ciro y Darío. Estaban rodeados de sabios porque querían tomar decisiones sabias para el país. Entonces los llama porque dice, confíen que ellos le van a poder interpretar el sueño, pero resulta que ninguno pudo. Aquí es donde el copero se acuerda de José, después de 2 años de
haberlo olvidado, como dice el versículo 1. El 9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo de mis faltas. Ahí dice, está diciendo prácticamente, me acuerdo del problema que tuvimos con usted hace 2 años. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Entonces ahí está recordándole, ¿no?, lo que hizo Faraón con él y con el panadero. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. O sea, la precisión del plan de Dios fue exacta, no fue precisa. Valga la redundancia. La precisión de Dios fue precisa. Dios intervino en el momento exacto. Dios provocó que estos cometieran una falta ante Faraón, estos dos, el copero y el panadero, para que Faraón los pusiera en la misma prisión donde estaba José. Y provocó que tuvieran un sueño cada uno, para que José lo interpretara. Y le dio el entendimiento a José para revelar, para interpretar los sueños correctamente. Pasaron los 3 días y exactamente como José lo había dicho, ocurrió. El copero fue restablecido en su puesto y el panadero fue ahorcado. Y después de estos 2 años de olvido, que el copero se olvidó de José, entonces de nuevo Dios vuelve a intervenir y pone el sueño en Faraón, un sueño revelador de lo que iba Dios a hacer en Egipto y en toda la región de los países alrededor de Egipto, porque la sequía iba a ser grave, bien grave, que provocó que llegaran de todas partes a pedir grano, a comprar grano en Egipto. Y entonces de nuevo interviene Dios, provoca el sueño de Faraón. Como es un sueño que viene del cielo, ningún ser humano terreno de los sabios de Faraón puede interpretar. Solo puede interpretarlo alguien que tenga comunión con Dios. Y ese era pues José. Y así lo vemos aquí en el capítulo 14. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Aquí ya Faraón está, más bien José es presentado ante Faraón. Después de haber estado en la prisión, pues es obvio, ¿no? Como israelita que era, normalmente los israelitas eran barbudos. Entonces, estando en la prisión, sin poder tener a su disposición las comodidades de una casa, pues era obvio, ¿no? Del origen que venía, pues probablemente estaba barbudo. Y la costumbre de los egipcios era estar rasurados, bien rasurados. Entonces, cuando lo sacaron a José, pues tuvo que arreglarse, lo llevaron apresuradamente, le dieron su baño, pero bien restregado, y se tuvo que rasurar para presentarse ante Faraón. Y
Y entonces Faraón, ansioso de escuchar la interpretación de sus sueños, le dice a José lo que está ahí en el 15. Ah, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Entonces en el siguiente versículo vemos a José en realidad presentándole a Faraón al que verdaderamente puede interpretar sueños, que es Dios, y que Él es el que da la revelación de los sueños. Y entonces ya José le dice, pues quién es Él y quién es el que está detrás de Él. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. O sea, yo no tengo ese poder. Pero luego presenta al que sí tiene el poder. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Le está diciendo, yo no está en mí, yo no tengo ese poder, pero creo en un Dios que sí lo tiene y que me ha revelado esas cosas, los sueños, no solamente los sueños del copero y el panadero, sino otros sueños. Entonces, mi confianza está en Él, en el Dios que revela los sueños y que da las interpretaciones correctas. Por eso le dice, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, bueno, Faraón viviendo, ¿no?, como rey de un país idólatra, pues dice, pues un Dios más, vamos a ver qué es lo que puede decir este Dios. En Egipto había cientos o miles de dioses. El mismo río Nilo era considerado un dios, Faraón era un dios, y las mezclas de dioses, Isis, Osiris y Ra y no sé cuántos más dioses, unos con cabeza de chacal, otros con cabeza de cocodrilo, otros con diferentes formas. Entonces Faraón oye y no le presta atención, solamente dice, bueno, un Dios más de los muchos que hay, vamos a ver qué es lo que tiene que decir este Dios. Si hay posibilidad de que este hombre me interprete, pues yo le voy a mostrar, le voy a relatar mi sueño, a ver qué es la interpretación que él tiene. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y dice en el 21. Y en el 21 dice, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Hace un preámbulo Faraón ahí, o sea, relata una parte del sueño, o sea, relata un sueño y hace un preámbulo y dice, desperté, o sea, me agitó el sueño, me conmovió, y está relatando él, o sea, de lo que ocurrió en el primer sueño, las 7 vacas flacas que no tenían sentido para él, primero las 7 vacas gordas y luego las 7 vacas flacas. Ningún sentido tenía eso para Faraón. Entonces ve que las flacas devoran a las gordas y siguen igual de flacas y feas. Entonces todo eso, pues para Faraón fue un shock en medio de su sueño. Eso no fue un sueño, fue una pesadilla. Pero claro, pues tenía interpretación. Hace una pausa allí y dice, yo desperté. Y luego continúa. No dice si José preguntó alguna cosa. En las películas quieren dramatizar más y ponen a José preguntando algo más, ¿no? Pero
pero la Biblia va directo al grano, ¿no? O sea, no hace rollos, la Biblia va directo al asunto que se está tratando. El 22. Dice, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Aquí, Sí. sí, una pausa. Aquí de nuevo está otra pausa. Faraón ya relató sus 2 sueños, que los tuvo en la misma noche y que los 2 lo perturbaron. Que congregó a sus magos, a sus sabios y todos esperando que ellos le dieran interpretación. Pero él, como con un aire de tristeza o de decepción, dice, no hay quien me lo interprete. Y hasta probablemente se quedó viendo a José con una expresión de esperanza, como diciendo, tú me lo podrás interpretar, o sea, ¿será posible? O sea, yo no lo entiendo, mis sabios no lo entienden, mis magos no lo entienden, nadie en Egipto lo entiende. ¿Podrás tú entenderlo e interpretarme, darme la interpretación? Y en ese momento es cuando viene ya la intervención de José, confiado en que lo que está recibiendo de revelación viene directo de Dios. Esto cuando José estaba entendiendo el sueño, debe haberle causado una conmoción también a José. Lo primero que debe haber pensado José en ese momento es, esto va a ser grave, va a afectar a mi padre, a mi familia. Entonces viene la interpretación y vamos a ver más adelante la respuesta de José, el consejo de José. El 25. Ya voy a 25. Nomás no pongo en mano. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Más adelante José dice, y por haberle mostrado Dios a Faraón, dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Eso es en el 32. Aquí primero procede a dar la interpretación, pero más adelante le dice, esto es firme, esto viene de parte de Dios y es seguro. O sea, más vale que actúes conforme a lo que viste en tu sueño. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y empieza la interpretación. Las 7 vacas hermosas. Para nosotros, ¿verdad? Ya es bien sencillo. ¿Por qué? Porque no lo vivimos. Ya sabemos, ¿no? Después de leer la Biblia tantas veces, estos pasajes tantas veces, ya sabemos, ¿no? Las 7 vacas gordas son 7 años, las 7 vacas flacas otros 7 años, las espigas llenas y hermosas 7 años, las espigas menudas otros 7 años. Pero por ser tan parecido el sueño, es el mismo. Significa, los 2 sueños significan lo mismo. Las 7 vacas hermosas, 26, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo, dice José. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán. Y aquí es donde deja caer la bomba. 7 años serán de hambre. Cuando dice él 7 años serán de hambre, les está revelando ahí a Faraón y a toda su corte que viene una sequía extrema, una sequía gravísima. Y después José
empieza a dar el consejo, empieza a decirle a Faraón, esto va a ocurrir, no tengas duda. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Eso es una palabra de esperanza. 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto. No de la abundancia que habían tenido hasta entonces. No, estos 7 años van a ser especiales. La tierra va a producir mucho más. Eso el sueño lo revela. Porque dice que de una misma caña de trigo salían 7 espigas hermosas y llenas. Eso significa va a haber más abundancia que la acostumbrada. 7 espigas en una sola caña. ¿Se imaginan un campo lleno de todas esas cañas repletas con siete espigas? Entonces la abundancia iba a ser grande. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre o de sequía, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Esa es la revelación que Dios da acerca de lo que va a suceder en Egipto y de cómo... Que te vaya bien, mijo. Ay. Se va a trabajar el muchacho. Y que toda la provisión que va a haber en los primeros 7 años se va a perder en los siguientes 7. Y José todavía está con ansiedad por su propia familia. Vamos a hacer un comentario un poquito más adelante después de lo que sucede. Pero ahí continuamos en el 31. Dice, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme y de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Así que sí. Cuando José da este consejo a Faraón, él está pensando en su libertad. Que Faraón le dé el indulto y lo deje en libertad para poder regresar a la casa de su padre y a sus hermanos, ya prácticamente olvidando lo que le hicieron, aunque todavía lo guardaba en su corazón. Y él quiere regresar a su casa con su familia para advertirles de lo que viene y decirles que es algo de parte de Dios. Entonces advertirles y ayudarles y prepararlos para los 7 años de la sequía o del hambre, y por eso da el consejo, un consejo tan acertado, tan bueno, que Faraón dijo, no hay mejor consejo que este. Entonces José estaba esperando ya ser liberado en ese momento para salir corriendo a su casa y advertirle a su familia de lo que venía. Por eso da el consejo tan, hasta lo podemos ver como ansioso, diciéndole a Faraón. Dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra. José no le estaba diciendo, ponme a mí, no.
pon un varón prudente, yo ya me quiero ir a mi casa. Entonces le da el consejo, le dice a quién necesita poner sobre Egipto, un varón prudente y confiable, que no quiera aprovechar la situación para enriquecerse, y le da la solución a los 7 años de hambre que vienen, a los 7 años de sequía. Entonces José, esperando que ya después del consejo que le da le den la libertad, resulta que lo retienen todavía más tiempo. O sea, el relato de la historia pues, nos dice que José murió en Egipto, entonces no regresó nunca a su tierra, pero su familia vino a él. Entonces aquí está José dando el consejo para que le dieran el indulto y lo dejaran en libertad. No está proponiéndose él como candidato a ese puesto. Pero sin embargo, pues el entendimiento que tenía Faraón en ese tiempo lo hace darse cuenta que es José el hombre indicado. El 35, junten toda la provisión de sus buenos años y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y termina el consejo, dice, y esté aquella provisión en depósitos para el país. ¿Me toca o? No, no me tocó. Okay. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Esa fue la conclusión. O sea, si haces esto, Faraón, el país no morirá de hambre. Si desperdicias la abundancia en los 7 años de abundancia, el país morirá y morirán muchos más. O será destruido prácticamente el país de Egipto, dejará de ser la potencia que es. Pero aquí le dice, esta es la solución, dice, y el país no perecerá de hambre. Entonces ya José, esperando su libertad, viene la respuesta de Faraón. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. A toda la corte de Faraón le pareció bueno el consejo de José. Pero como máxima autoridad el Faraón habla y da sus decretos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, les dice a todos, a toda su corte, ¿habrá alguno aquí en Egipto que sea como él? ¿Ustedes, alguno de ustedes es como él, como José? Entonces la respuesta era una pregunta que, como dicen, retórica, ¿no? Que solo tiene una respuesta. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y la respuesta es no. No hay otro hombre. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Cuando dice Faraón mi casa se refiere a todo el país. Tú estarás sobre mi casa, porque era prácticamente el país entero era la casa de Faraón. A donde quiera que quería iba, a lo que quería hacer lo hacía. Y a nadie le pedía consejo, o sea, a nadie le pedía autorización para hacer lo que él quisiera. Le dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Wow. Le dice eso a José y José lo acepta. O sea, no le quedaba otra. O sea, no estaba en libertad. No le había dicho Faraón, ya te puedes ir, está bien, tu consejo estuvo perfecto, ya estás libre, te doy el indulto, puedes irte a donde tú quieras. No, seguía siendo siervo de Faraón y porque Faraón dio la orden, José tuvo que obedecer. Él no dijo, te interpreté correctamente, yo ya me puedo ir y soy libre. No, sigue siendo mi siervo. Dice, pero yo por la autoridad que tengo te pongo a ti como gobernador de todo Egipto, de toda mi casa, solo en el trono
seré yo más que tú. O sea, solo una persona, aparte de José, tenía más autoridad que José. 41. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Cuando le da su anillo, era la firma del rey. Eso representaba, eso era el anillo, la firma del rey. Cualquier documento, cualquier carta, cualquier indulto, lo que sea, que tuviera el sello del rey, del anillo del rey, eso ya era válido. O sea, no tenía que andar firmando como ahora lo hacemos. El anillo era la firma de todo rey. Todo rey tenía su anillo con el que sellaban los documentos importantes y hasta los documentos sencillos como una carta. Si había que firmarlo el rey, ponía su sello, el sello de su anillo. 43. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Paneas, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Aquí está, o sea, Faraón le da el cargo en la corte, pero esa noticia se tenía que conocer en todo Egipto. Así que después de haber dado la orden, toda la corte de Faraón lo acepta como gobernador de todo Egipto, como segundo en autoridad después de Faraón. Entonces Faraón da la orden: llévenlo por todo el país, que todos doblen la rodilla delante de él para que sepan que él es el gobernador de todo Egipto, que solo en el trono yo tengo más autoridad que él. Y después dice Faraón: sin ti, o sea, sin tu palabra, sin tus órdenes, nadie va a mover su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Entonces viene el consuelo de Dios. José es liberado de la prisión, es llevado a la corte de Faraón, es exaltado hasta la segundo en autoridad después de Faraón, y es llevado por todo Egipto para que sea reconocido como el gobernador de toda la tierra. Después de ser llevado, supongo que después de ser llevado por todo el recorrido, regresa a la corte de Faraón, y Faraón le dice: te tengo una sorpresa. Le dice: te tengo una esposa. Y no escogió a cualquier mujer, o sea, escogió una mujer especial, la hija del sacerdote, de uno de los sacerdotes de Faraón, el sacerdote de On, de una región, bueno, creo que es una región, la región de On. Y es una muchacha especial, criada, ¿cómo se dice? De buena crianza, de buena educación, preparada. Como hija del sacerdote, pues era una mujer virgen, que no había tenido marido. Y la escoge Faraón porque era una mujer especial para un hombre especial. Entonces ya le dice, o sea, le cambia el nombre de José a Sabnat Panea. No, aquí no está en el margen, no está el significado de Sabnat Panea, pero el nombre de José está relacionado con libertador o salvador.
José, el padre de nuestro Señor Jesucristo, él salvó de los peligros al niño Jesús. Fue un libertador. Las raíces del nombre más bien el nombre de Josué tiene raíces en José. Y también Jesús es Salvador. Así que aquí vemos a José siendo el Salvador de Egipto y de los demás países que sufrieron el hambre. Y aquí vemos una pista de cuántos años estuvo José primero de esclavo y luego de prisionero. ¿Se acuerdan que acá en el otro capítulo nos dice en el 38, algo así? Nos dice de qué edad era José cuando empezó a pastorear las ovejas de su padre. No, en el 37, el verso 2 dice: José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y etcétera, dice otras cosas. Pero tenía 17 años cuando estaba apacentando las ovejas, pero cuando fue vendido ya era un poco mayor, probablemente los 20 años o un poco menor. Así que cuando es elevado al cargo de gobernador, José tenía 30 años. Había durado 10 años, primero esclavo y luego preso. Y dice el 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Aquí José sale a ver todo el trabajo que tenía que hacer para preparar para la abundancia que venía. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Es la referencia que hicimos, ¿no? Del sueño de Faraón. De una caña, 7 espigas. O sea, eso era la abundancia que iba a haber en Egipto. No que hubieran surgido, ¿no? Cañas con 7 espigas, ¿no? Porque el trigo tiene su naturaleza y esa naturaleza es permanente. Lo que pasa es que producían a 100 por 1, es lo que dice el Señor Jesús, ¿no? Cuando habla de la parábola del sembrador. El sembrador sembró y parte cayó en el camino, parte en pedregales, parte entre espinos y la demás pues en buena tierra. Y dice, la que cayó en buena tierra produjo, unos más, otros menos, pero toda la que cayó en buena tierra produjo. Unos a 30, unos a 60 y otros a 100 por 1. Aquí José está recogiendo a 100 por 1 y sembró, como dice también la escritura, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. José sembró abundantemente y la semilla produjo espigas de 100 granos, o sea, a 100 por 1 estuvo recogiendo. Y sembró mucho porque sabía que era real el sueño, que la tierra iba a producir abundantemente. Entonces sembró mucho sin miedo a perder. Y porque no tenía miedo a perder, porque venía de Dios todo eso, también, como dice aquí, recogió trigo a montones. La tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó toda la producción. Él compraba toda la producción. Había establecido la 5ª parte, eso tienen que pagar de impuestos a Faraón. Pero él compraba el resto del trigo porque tenía que reservar para la escasez que venía. Solo le dejaba a las gentes, ¿no? Suficiente para sus casas y para sembrar de nuevo. Pero dice aquí, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores.
cada ciudad tenía sus contenedores grandes donde recibían la producción de todo el campo que estaba alrededor de la ciudad. Porque eso es lo que se hacía, se establecía una ciudad, pero necesitaba un terreno. La principal fuente de riqueza en aquel tiempo era la agricultura y la ganadería. Había otros oficios, pero esa era la riqueza más grande que podía tener un país. Agricultura abundante y ganadería abundante. Entonces se estableció una ciudad, tenía que tener un territorio alrededor para que toda la producción de esos lugares viniera a la ciudad y pudiera distribuirse, ¿no? Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. O sea, eso fue la clase de abundancia que dio esos 7 años. ¿Por qué? Porque Dios así lo había previsto, provisto. Y José no se distrajo con la abundancia del primer año. No, tengo que recoger la abundancia del siguiente año y del tercero y el cuarto hasta el séptimo. Y así lo hizo durante los 7 años. Y luego ya viene aquí el relato de los nacimientos de los hijos de José. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. O sea, en los 7 años de abundancia le nacieron los primeros 2 hijos. Sí, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Esto es el que hace olvidar. El que hace olvidar. O sea, José estaba triste por lo que había pasado con sus hermanos y tenía añoranza por su familia. Quería regresar y verlos, estar con su padre, principalmente estar con su padre que tanto cariño le había dado, le había mostrado. Entonces, esa tristeza que traía, ese dolor por la traición de sus hermanos, con el nacimiento de su primer hijo, prácticamente se le olvidó. O sea, no es que se haya ido de su corazón, sino que ya no le dolía ese recuerdo. Porque el ser humano no es como Dios, el ser humano recuerda, Dios olvida, Dios nos limpia de todo nuestro pecado y se olvida de nuestro pecado. Usted puede venir, Señor, pero aquella vez que cometí esta falta tan grave contra ti, y Dios puede estar diciendo, ¿de qué está hablando este? ¿Cuándo hizo eso? Pues yo le perdoné todo eso, yo ya me olvidé de todo eso. O sea, lo que está diciéndonos es que Dios no va a recordarnos nuestras faltas pasadas una vez que nos ha limpiado, una vez que nos ha redimido, que nos ha bañado con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no va a traer, no nos lo va a echar en cara nunca. Y a veces es difícil de creer eso porque pues somos seres humanos y nosotros caemos en esos errores a cada rato. Pero aquí José lo que está diciendo es que ya no le dolía tanto ese recuerdo. Porque sí lo recordaba, cuando vinieron sus hermanos, él recordó todo. Pero ya no le dolía ese recuerdo, la traición de sus hermanos. Con el nacimiento de su primer hijo, eso ya se calmó ese dolor que traía. Dice, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Fructífero. ¿Fructífero? Okay. Y dice, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto.
Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y dice en el 55, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Aquí con la cada país tenía su forma de nombrar a sus hijos, y José muestra la forma que tenían los hebreos de darle nombre a sus hijos. Escogían palabras que tenían un significado y le daban una pequeña modificación, y era el nombre que le ponían a sus hijos, como el nombre de Isaac, que significa risa o alegría. Entonces el nombre Isaac es similar a la palabra hebrea que significa risa o alegría. El nombre Jacob es similar a la palabra hebrea que significa suplantador o engañador, tiene otros significados, ¿no? Pero esos son de los más comunes. El que hace tropezar también, el que mete zancadilla, el que agarra por el calcañar. Eso es lo que significa el nombre Jacob, y es una palabra similar que tiene ese significado. No sé, creo era algo así como Jacob, el nombre o la palabra. Cuando nace cuando nace Jacob agarrándole el talón al hermano, a Esaú, lo primero que le vino a la mente a quien estaba atendiendo el parto, Jacob, o sea, está metiéndole zancadilla, lo está jaloneando, lo está haciendo tropezar, y ese nombre se le quedó. Pero luego Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, que es un nombre más significativo, ¿no? más trascendental, más importante y menos incriminador, porque pues, le preguntaban a Jacob, ¿cómo te llamas? Y él pues hasta agachaba la cabeza y decía Jacob, suplantador, engañador, del que hace tropezar. Pero le dice Dios, ahora te vas a llamar Israel. Las luchas de Dios, o Dios lucha, porque has luchado con los hombres y con Dios, y has vencido. O sea, Dios te está dando la bendición que tú has peleado por ella. Y entonces aquí José está también dándole significado a los nombres de sus hijos. Manasés es el que hace olvidar. Ese es el significado, esa es la palabra hebrea que significa el que hace olvidar. Y el otro es Efraín, que significa fructífero. Entonces José está diciendo, Dios me ha hecho fructificar aquí en la tierra donde yo fui afligido severamente. Aquí me ha hecho fructificar, y por eso le pone esos nombres con significado importante para él. Uno, Dios me hizo olvidar, Manasés, y el otro, Dios me hizo fructificar, Efraín. Y entonces después de que nace el segundo hijo, vienen los años del hambre. Pero dice aquí, en el 54, dice, mas en la tierra de Egipto había pan, había alimento. Eso es lo que significa, ¿no? Había alimento.
porque el trigo es la base del alimento en aquella región, es lo mismo que la cebada. De los dos cereales se producía pan especial, ¿no? De la cebada era un poco más duro, más integral, y del trigo pues era un poco, también era integral, pero se podía hacer un pan más fino. Entonces vienen, por eso la expresión, más en toda la tierra de Egipto había pan, había alimento. Y van y le reclaman a Faraón: necesitamos comer, no hay producción, no hay, ni se siembra ni se puede cegar, no hay aguas ni siquiera, el río viene nada más un arroyito. Y le piden a Faraón pan y dice, pues, como diciendo Faraón: ¿y por qué vienen a mí? El gobernador es José, vayan con él, a él pídanle y hagan todo lo que él les diga. O sea, yo no me tengo que preocupar de eso. O sea, yo soy Faraón, yo soy el Dios hombre aquí en Egipto. O sea, a mí no vengan con eso, vayan a José y él se va a encargar. Y haced lo que él os dijere. Dice: y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto. O sea, cuando dice de toda la tierra, dice aquí ya de los alrededores de Egipto venían a Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Cuando dice ahí por toda la tierra, dice por toda esa región del Medio Oriente, del Medio Oriente, había crecido el hambre, la escasez, la sequía, se había extendido por toda esa región. Y así que está José en ese trabajo ahora. O sea, no descansó José. Primero como esclavo tenía que trabajar duro, tuvo que trabajar duro. Luego como preso tuvo que trabajar duro. Luego como gobernador tuvo que trabajar duro 7 años para almacenar todo y nombrar los gobernadores de las regiones y crear los contenedores para almacenar el trigo y hacer que toda la abundancia llegara a esos contenedores. Y luego vino los 7 años de hambre y él tenía que estar vendiendo a las gentes que venían, porque no iba a dejar que se desperdiciara la abundancia que tenía Egipto. Y de nuevo aquí está otro escenario para el siguiente, ¿cómo se dice? La siguiente parte, ¿no? de la obra de la redención, el encuentro de José con sus hermanos. Entonces está establecido ya eso. No sé si José lo anticipaba, pero parece que no. En la lectura como que le cayó de sorpresa ver a sus hermanos, pero eso se va a ver en el siguiente capítulo, el 42. Aquí terminamos el 41 y esperamos que les bendiga. O sea, repasar estas cosas nos bendice a todos. Amén. Así que bendigan a otras familias, a otras personas, transmitan estos videos porque lo hacemos con mucho amor para Dios y para ustedes también. Así que esperamos que ustedes también bendigan a otras familias, que ustedes también hagan la voluntad de Dios, ¿verdad? Acuérdense que Dios nos ha mandado a compartir su palabra, así que este es un medio, ¿verdad?, que Dios nos ha dado para que podamos conocer del amor de Dios. Así que Dios les bendiga, que tengan un día súper mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta luego, que Dios les bendiga. Que Dios te bendiga. Amén.